Muy bien, comencemos. Hemos visto, la clase pasada habíamos visto algunas cosas respecto a la realidad del pecado, la naturaleza del mismo, y hablábamos la semana pasada sobre la depravación del hombre, si es total o parcial, y la condición perdida que tenemos, imposible para nosotros acceder a Dios. Eso era un poquito lo que veíamos, ¿no? Y bueno, para retomar. Una de las cosas que veíamos la clase pasada es si hay grados de pecado, si hay diferentes tipos de pecado. Recuerdan eso, ¿no? ¿Y qué decíamos? ¿Hay o no hay? La respuesta es Sí, ni. Sí y no, ambos dos. O sea, depende, ¿no? Depende de qué estemos hablando. ¿Por qué? Porque dependiendo del pecado, la gravedad del pecado, es lo mismo que los delitos que se cometen, ¿no? Como la pasada, mientras hay delitos más graves y hay delitos menores. Por decir, no es la misma sanción a un delito de robo como un delito de asesinato, pero los dos son delitos, los dos tienen sanción. Igual es el pecado. Ante Dios todo es pecado es pecado, como decía este escritor que leímos en el video, escuchamos. Pecado es pecado, pero hay pecados que pueden ser más leves y hay pecados que pueden ser más graves ante Dios. Sí, hay que aclarar la, un di- la diferencia que veíamos es que la diferencia está en las consecuencias, ¿no? Hay pecados que traen una mayor consecuencia, y es dependiendo del tipo de pecado, consecuencia personal, consecuencia ministerial también, si es una persona que está liderando la iglesia, entonces vimos o sea, el pecado es pecado, pero las consecuencias varían, depende de quién la hace, depende de qué pecado, entonces eso también, o sea, son matices que hay dentro del pecado, digamos. O sea, sí son diferentes, o sí hay grados en cuanto a los resultados o las consecuencias. ¿Por qué? Porque no es lo mismo asesinar a alguien que decirle a tu niño que Santa Claus existe, digamos, ¿no? O decirle a tu esposa una mentira porque después le vas a dar un regalo. No es lo mismo. O sea, no son las mismas consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, el niño por un tiempo va a creer una mentira, va a estar ahí todo ilusionado y después va a desilusionarse un poco. Otra cosa es si asesinas a alguien, vas a lastimar. No solo a esa persona le vas a cortar la vida, cosa que no es un derecho tuyo, sino que vas a lastimar a muchísima más gente que va a estar triste por lo que sucedió, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que son las consecuencias de ciertos pecados. Entonces, depende de las consecuencias, es la gravedad del pecado. Y también respecto a cómo Dios lo vea. Para Dios no es lo mismo cualquiera de estos dos pecados que acabo de mencionar. Es una aberración más grande ciertos pecados. ¿Se acuerdan que vimos varios pasajes donde, por ejemplo, Jesús hablando de aquellos que lo entregaron, decía como que era peor esto, ¿no? Vimos varios pasajes sobre eso. Habíamos visto también en Ezequiel sobre las consecuencias de las abominaciones en el templo y se vendrán cosas peores, cosas así. Este, Habían varios, ¿no? Lo mencionaron, Miguel mencionó sobre los maestros, ¿no? A los maestros se les exigirá más, y tendrán mayores consecuencias si no enseñan bien o si no son buenos líderes, ¿no? Eso lo dice Santiago 3:1. Entonces, también en Lucas Jesús habla de que algunos van a recibir más azotes que otros. Entonces, sí vemos grados de pecado de acuerdo a las consecuencias de los actos erróneos, a lo que no es lo mismo lo que hizo Caín matando a Abel que, no sé, cualquier otro pecado que haya pasado por ahí que no es tan grave, digamos. O, por ejemplo, por acordarme de uno, cuando Raquel escondió los ídolos ahí en el coso. No es la misma gravedad de un pecado que del otro. Entonces, en cuanto a eso, no es así. En cambio, no hay diferentes niveles en cuanto a nuestra culpa ante Dios. Si uno quiere ser salvo, si uno busca la salvación y ser agradable ante Dios y ser declarado santo, tiene que ser por mis esfuerzos, cualquier cosa que haya hecho ya me acusa ante Dios. O sea, ya es imposible ser salvo. ¿Por qué? Porque cometí algunos pecados que son imposibles, ¿no?
Vamos a leer algunos pasajes respecto a por qué no. Espero que todo el mundo lo entienda esto, que sabemos que ninguno de nosotros puede ser salvo por nuestras obras. No somos perfectos y cualquier pecado que hayamos cometido, sea el que sea, es desagradable ante Dios. Y para Dios ya eso es digno de la muerte eterna. ¿Entienden? De la condenación. Entonces, en ese aspecto no hay diferencia entre asesinar, o sea, también en cuanto a lo que Cristo pudo hacer. Cristo, cuando nos salva, nos puede salvar de absolutamente todos los pecados. Aquellos que dicen, no, pero esta persona es demasiado. ¿Hay alguna persona que sea demasiado mala para que la sangre de Cristo no pueda perdonarlo o no pueda limpiarlo? No, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, todos los pecados son iguales. Cristo puede perdonar absolutamente todo pecado de aquel que se arrepiente y lo reconoce como su Salvador. Y todo pecado, por más pequeño que sea o más grande, es abominación ante Dios. Sí, Fernando. Pero algo que se me vino, eh, una vez me puse a ver que hay pecado como que parecen ser permisibles en el sentido de, por ejemplo, preservar la vida. En este ejemplo, por ejemplo, Rahab los escondió a los israelitas y dijo que no había nadie, que no había visto a nadie, estaba mintiendo. Pero era el bien mayor y Rahab es un personaje grandísimo. O sea, o fue bendecida. Bueno, también me acuerdo de, ay, ¿cómo se llama el nombre? Se me fuera el nombre, pero aquel que por celo de Dios lanzó como con una, Finés, exacto, Finés, que, ¿cómo se dice? Con una lanza los atravesó a los que estaban ahí que cometiendo, sí, que estaban ahí como todavía orgullosos ahí en medio de toda la muerte, la matanza que había, y por lo que él hizo, no solo quedó un legado increíble en su vida, porque además quedó en la palabra, sino que mató, terminó la matanza, ¿no? La muerte que había en ese momento. Entonces, matar así es un pecado, digamos, pero era más santo lo que él hacía porque era por una buena causa y esos hombres ya estarían condenados, esa mujer también, y fue bendecido por eso, ¿no? Entonces sí, es así. Medio... Sí. Depende, Dios es el que juzga, ¿no? Pero bueno, vamos a ver unos pasajes, quiero que leamos Romanos 5:16. Le voy a dar a alguien, así lo hacemos más fácil. ¿Quién está con Biblia ahí? Liliana, por favor, Romanos 5:16. Los demás están, que tienen celular. Ale, léeme Santiago 2:10 y a ver ahí Miguel lee Gálatas 3:10, así les doy alguno virtual también. Esto para confirmar un poquito eso. Sí, Romanos 5:16. Como en el caso de aquí, uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Muy bien, entonces el juicio que nos llevó a la condenación a todos fue como resultado de un solo pecado, ¿no? Con un solo pecado alcanzó para ser totalmente condenados. Eso lo entendieron Adán y Eva perfectamente porque fueron ellos los que pecaron, ¿no? Adán pudo haber cumplido todo lo que Dios le pidió, absolutamente todo, nombrar los animales, multiplicarse, cuidar muy bien la tierra o gobernarla, pero comió del fruto y chao. O sea, por más que haya hecho todo tan bien, cometió un pecado y se le acabó. O sea, vino la muerte, separación de Dios, expulsión del jardín del Edén, maldita la tierra. O sea, la consecuencia de ese único pecado las entendieron muy bien ellos y las tuvieron que vivir, ¿no? Sabemos que por culpa de eso también todos nosotros, ¿no? Pero bueno, Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Muy bien, aunque guardamos toda la ley de Dios, si fallamos en un solo punto, nos hacemos culpables. Eso es lo que venimos diciendo, ¿no? El pasaje de Santiago es más claro todavía en cuanto a, allá podemos decir, bueno, pues fue el pecado de Adán y Eva, pero acá estamos hablando de que cualquiera de nosotros que guarde toda la ley, que se esfuerce, que haga las cosas súper bien, cosa que es imposible, ¿no? Que solamente en un punto no caigamos. Pero aún si hubiera esa persona que guardó la ley de Dios perfectamente toda su vida, pero falla una vez, se hace culpable. Entonces, en cuanto a la culpa legal que tenemos contra Dios, querés ser salvo, querés ser agradable ante Dios, querés vivir en armonía con Dios, querés la vida eterna, bueno, tenés que cumplir la ley perfectamente. Y por eso estamos todos condenados.
porque en cuanto a los pecados, no hay diferencia en este aspecto, ¿no? Para Dios, pecado es pecado y ya eso nos separa de su santidad. Y por último, Gálatas 3:10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Muy bien, perfecto, ¿no? Entonces, bajo maldición está todo el que no cumple la ley perfectamente. Entonces, en eso estamos claros. El que no cumple toda la ley está en pecado, está en condena, ¿no? Entonces, en ese aspecto, en cuanto a la culpa legal, en cuanto a nuestra relación con Dios, no hay diferencia entre un pecado y otro. Pero en cuanto a las consecuencias, en cuanto a todo lo demás, sí. Así que eso, como para repasar lo de la semana pasada. Hay pecados peores de acuerdo a las consecuencias. ¿Por qué? Porque causan mayor daño a otros, a uno mismo. ¿Cuál es el pecado que es contra nuestro propio cuerpo? La fornicación. Entonces, no todos los pecados son iguales. ¿Pero por qué? Porque ese pecado es contra nuestro propio cuerpo. Y así muchas otras cosas, ¿no? Entonces, nos daña más a otra gente, la violación, la agresión, ¿cómo se dice? Todo lo que es violencia de cualquier tipo, así sea psicológica, pero física, por supuesto el asesinato, todo lo que daña a la otra persona, el pecado de por sí lo hace, pero hay pecados que lo hacen mucho más, ¿no? Entonces, en cuanto a las consecuencias del daño, también a uno mismo, el testimonio que uno tiene, y por eso en ese caso también cuando los líderes caen es peor, porque realmente no solo caen ellos, sino que normalmente arrastran un mal testimonio a la gente de afuera y a la misma gente de la iglesia, ¿no? El dolor es más grande. Pero ¿cómo puede ser que tal líder, no tal orador o tal persona, cómo va a caer en pecado? Mirá lo que hacía. Y esto lo vemos muy seguido, ¿no? Porque también el enemigo lo sabe y las tentaciones también son más grandes, ¿no? De acuerdo a la persona. Entonces, por eso hay que cuidarse, ¿no? Entonces, en cuanto a la deshonra a Dios y en cuanto a las consecuencias, ¿no? Hay diferencias en la gravedad de los pecados. ¿Tenés calor? La señora embarazada está con calor. Sí, Uy, no tengo el aire. ¿Mi control está bien? No, pues ese no es. Ah, sí. No, este no es del aire. Falta el control del aire. pero ya. Da- Por favor. No, no está acá. ¿Ah? ¿Está acá? No, no se va a caer. Ah, Ahora, puede ser, no veo. Ahí está. Entonces, en ese aspecto son las diferencias, ¿no? Eh, También un par de cositas más respecto a eso es que hay que tener cuidado con cuando uno es, siendo cristiano sobre todo, cuando una cosa es si hacemos un pecado por ignorancia, no es lo mismo. Sí, probemos. Y otra cosa es si se hace con arrogancia, si se hace adrede, digamos, ¿no? No es lo mismo para Dios que hagamos un pecado sin saber, sin querer o lo que sea, sobre todo sin saber. Otra cosa es si hacemos un pecado adrede y continuamente y no nos importa, ¿no? Hay que tener cuidado con esa clase de cosas. Hay varios pasajes sobre eso en el Antiguo Testamento. Eh, Voy a leer uno nomás, lo pueden anotar, es Números 15, 27 dice, si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro, o sea, por falla, ¿no? Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitar entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciera algo por yerro. Mas la persona que hiciere algo, en el 30, con soberbia, así es natural como el extranjero, ultrajará a Jehová, es como que le roba, ¿no? Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Eso demuestra que para Dios no es lo mismo una equivocación. Hay otras en Levítico que habla de ignorancia, si pecas sin saber, ¿no? Es pecado igual, no quiere decir que no es pecado, pero no es la misma ofensa a Dios que hacerlo adrede, hacerlo por gusto, hacerlo reiteradamente por querer nomás. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora,
Lo mencionamos, pero la Iglesia Católica cree que hay dos tipos de pecados. ¿Cuáles son? A ver, los ex católicos, los mortales y los veniales, que son como veniales como leves, digamos, que son, entonces quiere decir, la diferencia está que los veniales son perdonables, se puede perdonar, y los mortales, por supuesto que no se pueden perdonar, ¿no? Esos son los que causan la muerte espiritual, la separación de Dios, etcétera. No, no hay. Uno de ellos, ¿cuál sería uno de ellos que creen los católicos que es un pecado mortal? Asesinato. Suicidio, ¿no era? Asesinato. El suicidio, porque atentás Ese es contra. el padre, padre. ¿Por qué? Porque hay otra gente que cree que Ah, y sí, sí, pues claro, pues bueno, hay harto católico, así que empezamos por ahí. claro. Y después muchos, No, pero y muchos cree cristianos, que eso. Hay muchos cristianos que creen lo mismo, ¿no? Que creen, o sea, que no saben lo que creo, que creen lo que venían arrastrando de antes, más si creen que la salvación se puede perder, más si además se suicidan, ¿cómo puede ser? O sea, daría para hablar toda una clase de eso y más, pero en definitiva, bueno, los católicos creen eso, ¿no? Que hay pecados mortales que no tienen perdón y hay pecados, me imagino que blasfemar contra la Virgen también, yo qué sé, no sé, porque es peor que Dios mismo casi. No podés tocarle a la Virgen, pero bueno, la Biblia enseña que en cambio que los pecados son todos veniales, o sea, en el sentido de que todos son perdonables, ¿no? No existe ningún pecado que la sangre de Cristo no pueda exonerar o limpiar. Y por supuesto, al mismo tiempo, también todos son mortales. ¿En qué sentido? por lo que sea, igual cumplir la ley. Exacto, en que todos estamos en pecado, todos estamos condenados. Entonces, no importa si nunca asesiné a nadie, no importa si no me he suicidado, por eso estoy vivo, pero mis pecados son mortales. Alguien tuvo que pagar por mis pecados. Alguien tuvo que dar su vida por mi pecado. Y ese fue Cristo, ¿no? Entonces, o es Cristo o soy yo, uno de los dos. Entonces, en ese sentido es la diferencia, pero nosotros no consideramos que haya una diferencia como los católicos, ¿no? En cuanto a, bíblicamente lo dice la palabra. Vamos a leer también acá dos pasajes. Le voy a dar a Patricia, 1 Corintios 6, 9 al 11. Y vamos a darle a Jorge, ya que leímos a Patricia. Primera de Juan 2:2. Sí, 1 Corintios 6, del 9 al 11. Ahí yo también. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No entréis ni los fornicarios, no entréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Muy bien, acá la lista de pecados son un montón, ¿no? Y son bastante graves algunos, otros no tanto, pero todo pecado, ¿no? Entonces dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y dice, toda esta clase, esta lista de pecados, y dice, pero esto erais algunos de ustedes, mas ya han sido lavados, ya han sido justificados, santificados. Entonces, sin importar el pecado, sin importar todo lo que habían hecho, han sido perdonados, ¿no? Ya la sangre de Cristo los justificó. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, esta lista de pecados, todos estos pecados que cometen, no deben dominar a un cristiano. Eso básicamente es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Alguien habló? Ah, es el audio de Ariel, ¿no? Ahí te desactivé, Ariel. Entonces ahí está la consecuencia, ¿no? No importa el pecado que se cometa, todos los pecados son veniales en cuanto a que pueden ser perdonados por Cristo, ¿no? Y 1 Juan 2:2. Dice, Él es la propiciación por nuestros pecados,
y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Muy bien, entonces Él es nuestra propiciación, o sea, Él puede perdonar cualquier pecado, Él puede limpiarnos, Él puede justificarnos de cualquier tipo de pecado. Y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. Quiere decir que aún los peores pecados no dice menos los asesinos, menos otras personas, ¿no? Claro que el problema del suicidio es que ya tu vida no está más, o sea, hay que ver si reconociste a Cristo antes, pero lo reconociste antes porque te suicidas, ¿no? O sea, ¿dónde está tu esperanza? O sea, es medio complicado esperanza hasta allá, este, pero no, en la realidad es esa, ¿no? Habría que ver si esa persona es salva o no, eso ya es un tema es medio, debería ser medio extraño. Pueden haber otros factores, ahí ya no vamos a opinar de eso, ¿no? Pero sabemos que la soberanía de Dios es perfecta, pero la cuestión es ¿realmente fue salva esa persona o nunca entendió lo que fue la salvación y vivía una vida que parecía cristiana? Este, también, bueno, con muchos, ¿no? No solo afeminados, pero ahí está la diferencia, ¿no? Que eso también con los afeminados en la iglesia. O lesbianas. Femenina, y ahí mismo dices, Sí, no está femenina. sí, por eso, pero pueden ser de todo. En realidad todo, ¿no? Porque vamos al hecho, hablando de pecados, a ver, una persona violenta en su casa puede ser presidente del cuerpo de diácono y en la casa una cara acá y otra cara en otro lado, ¿no? Yo qué sé, han habido asesinos seriales que son cristianos en la iglesia, van y vean series de asesinos seriales y van a ver que eso pasa. O igual se sabe de los pastores que están metidos Pastores. mucho en la pornografía. Sí, en la política corrupta, digamos, o sea, en la mafia, en las drogas. En Colombia, bueno, en todos los países, Por ¿no? lo mismo de la luz del mundo, esto Exacto. se Bueno, digo, ahí hablemos más o menos dentro de que sea una iglesia cristiana, no una secta, pero digo, pero también pasa eso. No, claro, o Claro, sea, es un ejemplo así. claro, por supuesto. Digo, eso es clarísimo, ¿no? Pero bueno, lo interesante es, volvemos a lo mismo, a lo que estaba diciendo, que todos los pecados son mortales en cuanto a que nos dan muerte espiritual o es la consecuencia, no importa el pecado que sea. Y todos los pecados son veniales en cuanto a que todos pueden ser perdonados por la sangre de Cristo, ¿no? Por entregar tu vida, arrepentimiento y entrega a Cristo. Eh, Ahora, cosas pasan cuando un cristiano peca? Esa es otra pregunta. ¿Qué nos pasa cuando pecamos? ¿Qué consecuencias tenemos? ¿Perdemos la salvación? Espero que no, porque si no la perdemos todos los días. Con nuestros pensamientos. Oremos, vivimos, oremos. Pero bueno, ¿qué pasa? Nuestro estado no cambia, eso espero que lo entiendan, ¿no? Nosotros hemos sido adoptados por Cristo, por la sangre, o sea, por lo que Cristo hizo con nosotros, hemos sido adoptados en la familia de Dios, Efesios 1. Espero que no tengamos que leerlo, lo anotan si quieren, 1:5. Y somos hijos de Él. Entonces, como somos sus hijos, como cualquier persona, no por hacer algo malo vamos a perder nuestra salvación. Además, no hemos hecho nada nosotros, no es por nada que hayamos hecho, no es por ningún mérito personal que logramos esa salvación. Entonces, nada nos va a quitar eso tampoco, ¿no? Entonces, la posición que tenemos en Cristo tampoco, la justificación. Si Cristo, hemos entendido lo que Cristo hizo y entregamos nuestra vida a Cristo, somos justificados, ¿no? Somos declarados justos. En Romanos lo tienen clarísimo. Entonces, esa justificación no es por lo que hayamos hecho nosotros. Si vos vas a un juicio, generalmente se podría llegar a reabrir un juicio si hay nuevas pruebas o qué sé yo, pero normalmente un juicio, para que lo entendamos en términos humanos, uno va a un juicio, te culpan de algo y si pagaste la condena se acabó, o el juicio, el juez decreta un castigo y se cumple, se paga ese castigo y listo. En el caso nuestro, sabemos que en vez de pagarlo nosotros, Cristo vino y pagó la condena. Entonces, somos declarados inocentes. Legalmente ya está, nuestra culpa está paga. Entonces, por lo que vamos a hacer, ya está pago. O sea, Jesús no pagó por los pecados que hicimos hasta el momento que lo recibimos.
Jesús pagó por los pecados pasados, presentes y futuros, porque para Dios no existe el tiempo, ¿no? Entonces ya sabe lo que vamos a hacer y aún así nos ama y aún así nos perdonó. Pero no nos perdonó y listo, nos perdonó habiendo pagado un rescate, ¿no? Que fue lo que Jesús hizo. Entonces, nuestro estado en Dios no cambia. Ahora, ¿qué cosas sí cambian cuando pecamos? Nuestra relación con Dios, ¿no? O sea, se enfría, vivimos una relación más distante. Dice, no es el detalle del espíritu también, es un pasaje. Exactamente, sí, sí, sí. O contriñe el espíritu, ¿no? El Espíritu Santo se contriñe. Eso está en Efesios 4:30. Es contristado. Entonces, entristecemos a Dios, no le agrada, nuestra relación con Él se daña, Bueno, ofensa. es una ofensa contra Él y Él nos disciplina, dice la palabra, ¿no? Sí. Varias veces. Al que ama, azota. Sí. Hebreos 12:6, por ejemplo. Si no encuentro, lo leo rápido. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Somos sus hijos? ¿Nos equivocamos? ¿Pecamos? Sí, 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 sí. Bueno, somos hijos, no cambiamos nuestro estado, seguimos siendo hijos, como ven acá incluso, azota al que recibe por hijo. Él ya nos recibió como hijo, pero sí va a haber consecuencias, ¿no? Entonces no deberíamos tratar o deberíamos tratar de no pecar. Inclusive en Apocalipsis 3, cuando le habla Jesús a la iglesia de la Odisea, dice, el 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, la corrección del Señor es para disciplinarnos y para mantenernos en santidad, ¿no? Y en pureza. Entonces, nuestra relación con Dios se daña, eso es cierto, y nuestra vida y testimonio también, porque evidentemente es lo que sucede, y más cuando uno es líder, como decíamos antes, si uno es líder, tiene más responsabilidad ante la gente, y cuando comete pecado, también lo mismo, ¿no? Depende del pecado. Una cosa es que se enoje y, no sé, explote o diga algo que no está bien o que mienta o que maneje mal las finanzas, no sé, depende también de la cantidad capaz, pero digo, que maneje mal algo, que no reconozca su error, no sé, algo así. Otra cosa es que, no sé, que haga una barbaridad en la iglesia, ¿no? Entonces, eso lo entendemos. Pero también el testimonio de la persona, cuando una persona comete adulterio y es un cristiano y es un líder, o sea, es grave. Afecta a toda la familia, afecta a la familia de la fe, afecta el testimonio de Cristo. Entonces hay más responsabilidad también, ¿no? Pero entonces, y por supuesto hay consecuencias en la vida personal. Entonces también daña su propia vida, daña las vidas alrededor y daña el testimonio de Cristo, ¿no? Entonces, y también la Biblia dice que quedamos más expuestos al enemigo, ¿no? Como dice Primera Pedro, ¿no? Que él está rugiente, rugiente, esperando a quien devorar, ¿no? Si nos enfriamos por el pecado, si empezamos a vivir una vida de pecado, si empezamos a alejarnos de Dios, quedamos como esa presa, ¿no? Es la misma ilustración. El león no agarra al macho alfa de los búfalos o de, no sé, de cualquier animal que coma, sino que busca a la presa más débil, al bebecito, al que quedó desprotegido, al que está descuidado, ¡bumba! Ahí van y lo agarra. Así es, entonces el enemigo es igual, ¿no? Nos busca a aquel que está más débil, busca el punto débil, busca, nos estudia, nos conoce, y aquel que está alejándose de la manada, aquel que está frío, aquel que está débil espiritualmente, ahí está, ¿no? La tentación que cae. Entonces, esos son los peligros, ¿no? Y si hacen la lectura también está interesante, que también habla del peligro sobre los cristianos no convertidos, o sea, que van a la iglesia, que están en la iglesia, que juegan a ser cristianos en algún sentido, hay que tener cuidado con aparentar ser un cristiano. Y eso lamentablemente, cuanto más uno está en la iglesia, por lo menos yo pienso en que cuando uno no ve frutos en las personas, después de muchos, muchos años de estar en la iglesia, por eso siempre digo hay que mirar para atrás y ver si he avanzado en mi vida cristiana, si ya soy mejor, un poco mejor de lo que era antes, si ya no digo tantos disparates, no me enojo tan seguido, no miento tan seguido, hay pecados que decidí dejar
porque el Señor me los mostró, si ya puedo hablar más de Cristo, si ya he aprendido más de la palabra, si soy más sabio, si tengo más conocimiento, si me empiezo un poquito a parecer a Cristo. Si hay cristianos, y seguro ustedes conocen muchos, que básicamente lo único que los diferencia es que a veces el domingo van a la iglesia y se sientan ahí en el banco. Pero si no sirven, no comparten el testimonio, no cambian su vida, siguen siendo iguales pasando los años, y bueno, la Biblia dice que por los frutos los conoceremos, ¿no? Entonces, donde no hay frutos, como la higuera esa cuando Jesús pasó, ¿no? Y la vio seca, habría que empezar a pensar, ¿no? Entonces, el nuevo nacimiento tiene que generar vida, tiene que generar frutos, y los frutos del Espíritu Santo sabemos cuáles son. Entonces, ese es el cuidado, ¿no? Gálatas 5, el fruto del Espíritu Santo, versículos 22 y 23. Si vemos que hay un cambio, que de a poco van las cosas sucediendo, no es como nosotros decimos, es muy fácil juzgar a los demás y decir, ah, pero este cristiano y esto, el otro, pero siendo imparcial, pensando en uno mismo, sería importante pensar que en verdad amamos a Cristo y que queremos, que hemos producido ciertos cambios en nuestra vida, ¿no? Poder ser honesto, mirarnos al espejo y decir, o sea, Dios está haciendo algo en mi vida. Entonces eso me puede traer tranquilidad de que soy un cristiano verdadero, ¿no? Entonces, el que no hayan fruto, el que no hayan cambios, puede ser una prueba de que no hay fe auténtica, ¿no? Y igual hay que tener cuidado esto de que Dios está trabajando conmigo, porque yo igual escuché a un cristiano decir que habla malas palabras, y decía, es que bueno, que a Dios todavía le cuesta eso conmigo, tío. Le cuesta, eso es odio, no ese es tu problema. Sí, No es que Dios le cuesta, ¿cómo le va a costar a Dios algo, digamos? yo sé, es cierto que a algunos le puede costar más ciertas cosas que a otros. Para No, Dios no uno, le cuesta. no, no, a Dios no. Claro. Pero a lo que voy es que para uno es fácil juzgar lo de los demás. Es decir, ¿cómo va a ser cristiano y fuma? O sea, pero vos no sabes el vicio que No, tiene. Te claro. digo, por dar un ejemplo. No, 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 está bien, estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que digan que a Dios le cuesta eso conmigo. No, claro, No obvio, puede por hacer algo de supuesto, tu por problema, supuesto, vos sos responsable. por supuesto. Claro. Ni que hablar. ¿Cómo le va a costar a Dios? O sea, Exacto, por eso el que ahí lo que está haciendo para es desde mi punto de justificarse, vista, exacto, delegando la responsabilidad de Dios, me limpio de por eso. supuesto. Claro, No, eso es lo que está no, mal. ni que hablar. Bueno, ahora, ¿quiénes son los que nos provocan a pecar? ¿Quién nos provoca a pecar? Dios, obvio, Dios, ¿no? Dios nos provoca. ¿Qué dice Santiago respecto a la tentación? Que Dios no. Ahí. Santiago 1:13, que Dios no tienta ni puede ser tentado. Entonces, sabemos que el pecado es una realidad, que nosotros lo cometemos, algunos, todos creo, somos en alguna medida expertos en eso, en meter la pata, en errarle. Ya hemos visto que Satanás fue el primer ser creado, sabemos que pecó, ¿no? No solo pecó, sino que indujo a los seres humanos a pecar, los tentó en el jardín del Edén, sabemos que fue él mismo, y que también no solo pecó él, y antes de pecar a los hombres, también indujo a los ángeles, ¿no? Que son los demonios que andan en la tierra, los ángeles caídos. Entonces, por supuesto que uno de ellos es Satanás, Satanás y sus demonios, ¿no? Son un ejército que están trabajando constantemente para hacernos caer. Eh, Vamos rápido a leer ciertos pasajes para que sea rápido. Ya hemos leído que Satanás hizo caer a los demonios, ¿no? Eso lo leímos en clases anteriores. Sí, sí. Judas 6 es uno, por si le quieren tomar nota, de que Satanás fue el que los tentó. En Apocalipsis 12:8 también está eso. Pero vamos a ver algunos pasajes más. Esperanza, Primera Crónicas 21:1. Daisy, Mateo 4:3. Rose, Primera Tesalonicenses 3:5. Fernando, Hechos 5:3. Daniel, Primera Corintios 7:5. Y Ariel, no, no está, ¿no? Cate tampoco sé si está. Jorge, Primera Reyes 22, 19 al 22.
Ya sigo con algunos versículos, Liliana. Primera de Juan 2, 15 al 16. Y a todos le di. Fernando, ¿te di a vos? Sí, de hecho, cinco. Ya. Vamos rápido, así avanzamos. Primera de Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese el censo de Israel. Muy bien, David cometió un pecado bastante grave a los ojos de Dios, que fue censar al pueblo, no por censar lo que esté mal, sino por el orgullo que quería tener en ese momento. ¿Y quién fue el que lo tentó? Satanás, ¿no es cierto? Satanás fue el que lo tentó a pecar a David. Mateo 4:3. Daisy creo que. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Muy bien, ese es solo un versículo, sabemos la historia, ¿no? Cuando Jesús estaba en el desierto, el tentador, como dice, es más, tiene el título del tentador, es el diablo, lo tentó a Jesús, le dio las tentaciones más duras que tuvo Jesús acá en la tierra, se las dio Satanás. Entonces Satanás, ya tenemos, tentó a los demonios o a los ángeles que cayeron, imagino que tentó a todos los ángeles, pero un tercio de ellos cayeron. Pero Satanás tentó a los demonios, tentó al ser humano, tentó a David en algún momento, tentó al Señor Jesús. Primera Tesalonicenses 5, 3, 5, 3, 5. ¿Sí? Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os habléis tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. Muy bien, ahora el tentador, como dice ahí el título, que está hablando del diablo, ¿a quién tienta? A los creyentes, ¿sí? No sea cosa que el tentador los tiente a ustedes, ¿no? Entonces, a los creyentes nos tienta el diablo mismo. Hechos 5:3, un ejemplo de eso. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Muy bien. Entonces, Ananías cayó muerto ahí. ¿Fue salvo o no fue salvo? Ese es otro tema. Pero, Era el reino. Era el reino. Sí, por eso, estaban ahí, a las puertas del reino. Pero Satanás, Ananías siendo creyente, pecó porque el Satanás lo tentó. Fue Satanás mismo quien lo tentó, ¿no? Entonces ahí tienen un ejemplo claro de tentación del enemigo, del tentador. Primera Corintios 7:5, Daniel. No os neguéis el uno al otro, a no ser que por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Muy bien, otra vez, Satanás nos puede tentar, ¿no? Está hablando de pecados en pareja, de temas sexuales, y dice que no se nieguen el uno al otro, o sea, para que no entre la perversión en el matrimonio y caigan en pecado, ¿no? Pero otra vez, el pecado es inducido por Satanás. Primera Reyes 22, 19 al 22. Jorge, ¿no? 22:19, ¿no? Dice, entonces él dijo, oye pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Muy bien, ahí no es Satanás directamente, sino un espíritu, ¿no? Dice, o sea, un demonio, que fue el que fue y tentó al rey Acab. Entonces los demonios, también como representantes de Satanás, parte de su equipo, de su ejército, como quieran decirle,
pero también son capaces de tentar, ¿no? Evidentemente, muchas veces la gente le habla, bueno, como pasa en algunas iglesias, ¿no? A Satanás y lo reprenden y tantas cosas, pero Satanás no anda con tiempo para perder en minúsculo, digamos, como nosotros a veces. Pero sí tiene todo un ejército de demonios que son los que hacen el trabajo de Satanás y ellos también pueden tentarnos, ¿no? Entonces, Satanás y sus demonios, evidentemente tenemos varios ejemplos que dimos recién, que son los que nos tientan. Vamos a lo segundo, ¿qué más nos puede tentar? Pues tocarle. La carne, sí, lo vamos a ver ahora, y otra cosa más, ¿qué más? Nuestros propios deseos. Sí, por eso lo dijo, los propios deseos de la carne y hay algo más que nos tientan. La mujer. Las mujeres, no creo que las mujeres tienden a las mujeres, a no ser que... Bueno, sí puede ser, pero no. El mundo, ¿cierto? El sistema del mundo, las cosas del mundo. Ahí está, Liliana nos va a leer primera de Juan 2, 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Muy bien, entonces no debemos amar al mundo porque este sistema es el que nos tienta a alejarnos de Dios, ¿no? Y ya que está en primera de Juan, léame el 5, 19. Y Brigitte, a vos te falta leer, así que léeme o buscame Gálatas 5 y después te voy a decir los versículos para leer. 5:19. 5 y 19. Sabed que son de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Entonces, el maligno es el que tienta, él es dueño de este mundo o está como gobernador de este mundo y por eso él fue capaz de tentar a Jesús, ahí no mintió, diciéndole que le podía dar todo el mundo, ¿no? Todos los gobiernos de este mundo podía estar bajo autoridad, si tan solo lo adorara a él. En eso no mentía, porque él tiene el control de este mundo, ¿no? Y por eso el mundo está en oposición a los cristianos y por eso el mundo nos tienta a alejarnos de Dios y eso lo vivimos a diario, o sea, estamos conscientes de que eso pasa, ¿no es cierto? O sea, todo el mundo alrededor, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, está confabulando para que nosotros caigamos en tentación, ¿no? Así que voy a leer yo Santiago 4:4-5 que dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Más claro, imposible, ¿no? Amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Entonces, es claro que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, ¿no? Vamos, si hacemos la voluntad del mundo, vamos a estar en contra de la voluntad de Dios. Y ahora sí, la tercera es la carne o los deseos que vienen de adentro nuestro, ¿no? De nuestra naturaleza, que ya lo hemos visto antes, la naturaleza pecaminosa. Brigitte, léeme Gálatas 5, vas a leer versículos 16 y 17 primero. Sofía. Ahora sí. Ahí. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Muy bien, ahí ¿Sigo? Ahí el 16 y 17, ¿no? Pero básicamente otra vez, antes teníamos el mundo en contra de la voluntad de Dios, ahora tenemos nuestros propios deseos carnales, el sarx, que dice Pablo en griego, es todo lo físico, lo carnal, lo que son, no es solo el cuerpo, si bien la palabra quiere decir cuerpo, sino los deseos de la carne. Y esos deseos vienen desde adentro nuestro y batallan contra la voluntad de Dios. Y eso es lo que decía él. Y ahora léeme, por favor, del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muy bien, la lista otra vez, ¿no? Una lista bastante extensa de pecados que vienen por la carne misma, ¿no? Esos son los deseos de la carne, dice, los resultados, ¿no? Son todos esos. Entonces, no debemos practicar los deseos de la carne. Esa es la tentación que viene desde la propia concupiscencia nuestra, hace que seamos llevados al pecado. Entonces, queda claro eso, ¿no? Son tres, Satanás y su ejército, el mundo, el sistema de este mundo. Cuando hablamos de mundos, esa palabra es cosmos, pero no es lo mismo, o sea, no estamos hablando de lo mismo que en Juan 3:16, que dice Dios amó tanto al mundo, no ama al sistema de este mundo, ¿no? Dios ama a todas las personas, al ser humano, pero en este caso, cosmos está hablando, haciendo referencia al sistema que gobierna el mundo, ¿no? A que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ese mundo nos induce al pecado y somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, ninguno puede culpar a Dios por la tentación, sino que nuestra propia concupiscencia somos llevados al pecado. Eso. Ahora, ¿cuál es el pecado imperdonable? La blasfemia contra el Espíritu, depende. Depende del pecado imperdonable. Depende del tiempo, porque Ah, como dijiste hace rato, no todos los pecados son perdonables. Todos los pecados son pero sabemos que existe el pecado imperdonable, como dijo la hermana. Vamos a un contexto, eso está en los tres evangelios sinópticos, pero vamos a ir a Mateo capítulo 12. Alguna vez quizás lo escucharon esto, pero Mateo 12 habla del pecado imperdonable. ¿Por qué se dice esto? Vamos a leer los versículos 31 y 32 primero. A ver, Ariel, ¿puedes leer o está con cliente? ¿Cuál? ¿Cómo está? 31 y 32, Mateo 12. 12. Ya, brinca. 12. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Bueno, a este se lo considera como el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Como ven en los dos versículos lo dice, ¿no? Más la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y después otra vez más dice, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero, ni en este tiempo, ni en el siguiente. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Decir malas palabras contra el Espíritu Santo, negar. era atribuirle lo que Cristo hacía al diablo, que eso fue lo que hicieron en el contexto. Muy bien, muy bien. Bien, Fernando, bien. Este, bien, Fernando. Al haberlo virtuales no lo escucharon, ¿no? No se escuchó, no se escuchó. Bueno, a ver, tiene la posibilidad de igualarlo, a ver. ¿Alguno? Queremos escuchar lo que dijo Fernando. Bueno, vamos al contexto, vamos a entender lo que está pasando, ¿no? Como siempre. Si empezamos a ver, por ejemplo, bueno, desde el principio del capítulo 12 dice, empieza a hablar de que Cristo empieza a oponer su señorío sobre el mismo día de reposo. ¿Sí? Él está hablando de que Él es superior al día de reposo. Recuerden que siempre los fariseos y todos los líderes religiosos no querían que Él hiciera nada en el día de reposo y decían, ¿cómo puede Él sanar ese día? ¿No? Entonces Jesús le dice que es más importante. Entonces acá Él termina sanando, Él sana en el día de reposo. Si ven ahí versículo 9. Dice, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Entonces él les pregunta, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Entonces
él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo no le echa mano y la levanta? O sea, aunque sea el día de reposo, la gente sana o cura rescata una oveja. Eso es una obra, no deberían hacerla, pero es más importante la vida de la ovejita, pobre. Entonces, ¿cuánto más importante es sanar a una persona que tiene un problema físico, ¿no? Entonces, el versículo 13, entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano y lo sanó. Veamos la consecuencia. Él sana y dice en el versículo 14, salidos los fariseos, tuvieron consejo, es decir, se reunieron contra Jesús para destruirle. O sea, estaban muy molestos, ¿no? Querían destruirlo, o sea, querían eliminarlo. Entonces Jesús, sabiendo esto, se apartó, dice, le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y ahí, bueno, les encarga que no diga nada, habla de una profecía. Saltamos un poquito más allá, versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, otra vez, alguien que tenía un problema, ¿no? Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de Dios, de David? O sea, el Mesías. La gente estaba atraída. Hace un milagro más impresionante que sanar una mano seca. Ahora este hombre endemoniado no podía hablar, no podía ver y lo libera de demonios. ¿Y qué hacen los fariseos? Versículo siguiente. Los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera demonios sino por Belcebú. O sea, habiendo visto todos los milagros, la gente común decía, creo que este es el Mesías, o sea, era lo que esperábamos, ¿no? Está sanando demonios, está superando la obra de Satanás, que lo tenía atado a este tipo. Este tiene que ser el Mesías, la gente común decía eso. ¿Y qué hacen los fariseos? Con más responsabilidad como maestros, vamos otra vez a lo que hablamos antes, los maestros tienen más responsabilidad, ellos eran los maestros religiosos encargados de llevar al pueblo a Dios, de enseñarles sobre Dios, ¿y qué es lo que hacen? En su odio de Jesús dicen, este tiene un demonio, ¿no? Es por Satanás, este trabaja para Satanás. Y entonces ahí tiene todo el contexto de lo que Jesús dice. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, y habla del reino dividido, ¿no? Todo reino, dice, dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? O sea, Satanás no es tonto, ¿no? No está luchando contra sí mismo, no tiene sentido lo que están diciendo. Dice, si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero, dice, si yo por el Espíritu de Dios, ahí está, ¿quién le dio el poder? ¿Quién le dio el poder a Jesús para echar demonios? El Espíritu Santo, ¿no? Echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ha llegado el reino de Dios, ¿y qué es lo que están haciendo? No solo negándolo, sino atribuyéndoselo a Satanás. Entonces dice, ¿por qué? Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, en ese contexto, que los fariseos lo están acusando de estar endemoniado o de trabajar para el demonio, o para Satanás, mejor dicho, de ser básicamente satánico, ¿no? Pero a una obra que el Espíritu Santo está haciendo, porque el Espíritu Santo desde como es que Jesús llegó virginalmente a la Virgen María, digamos, de esa concepción virginal fue por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo desde su comienzo en el ministerio lo empoderó cuando fue bautizado. Entonces, la obra que Jesús hizo, Jesús, recuerden lo que dice Filipenses 2, negó sus atributos divinos, o sea, tenía su naturaleza divina, pero Jesús tuvo que negar sus atributos divinos, siendo en forma de Dios, no se hizo igual a Dios, sino que se negó a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte, ¿no? Entonces, todo eso que Jesús hizo al venir a la tierra, él tuvo que someterse a la autoridad de Dios y al poder del Espíritu Santo, fue por el Espíritu Santo que creció en sabiduría, en gracia y que se mantuvo, ¿no? Ante el pecado, ante la tentación, inmaculado. Pero fue empoderado por el Espíritu Santo. Toda la obra que Jesús hizo fue por la obra del Espíritu Santo, ¿sí?
Entonces, en ese contexto Jesús les dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu, o sea, contra lo que el Espíritu hace, bueno, puedes decir, después de haber visto todo lo que vieron, de ver todo, decir, no solo en rechazar a Jesús, porque dice, ¿no? A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, bueno, está, le será perdonado. Se le puede perdonar, digamos, ¿no? Ahora, el que hable contra la obra que está haciendo el Espíritu Santo, acá en este hecho, en lo que están haciendo, ya fue como demasiado, ya esto es demasiado. Vos no podés atribuirle algo que a Satanás cuando estás viendo la obra de Dios, o sea, es como imposible. Entonces, ese es el contexto, ¿no? Eso es lo que Jesús está diciendo. No puede ser posible porque Satanás primero no está dividido contra sí mismo, o sea, no tiene lógica lo que están diciendo, ya se nota que hay como, hay algo más en todo esto. Hay desprecio, hay odio, hay rencor, está tan endurecido, tan encallado ese corazón que no quieren ver, no quieren oír y terminan atribuyendo la obra del Espíritu Santo al diablo. O sea, es el colmo, digamos. Entonces, por eso les dice lo que les dice, ¿no? Dos veces le dice no será perdonado. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Hablar contra Jesús como ser humano, como lo que hizo, lo que sea, lo hicieron todo el tiempo. Eso no era algo como que imperdonable. Podían hablar mal contra él y después reconocerlo, ¿no? Pero hablar mal de esta manera contra el Espíritu Santo, después de ver toda la obra del Espíritu Santo, después de ver lo que estaba haciendo, después de ver los milagros, después de siendo libres como eran, ya no había manera, ¿no? Entonces, estos fariseos vieron todo, recibieron, escucharon, lo vivieron, vieron la obra del Espíritu Santo y aún así no solo la rechazan, sino que la atribuyen al diablo, ¿no? Entonces, esa fue como la gota que derramó el vaso, digamos, ¿no? Entonces, por eso es como imperdonable, pero no tiene nada que ver con creer que nosotros, no sé, podemos hacer lo mismo o algo así, porque Cristo no está acá, la obra del Espíritu Santo en Cristo no está. Y fíjense a lo último que dice, no les será perdonado ni en este siglo, en esta era, digamos, ni en la venidera. Nosotros que somos dispensacionalistas, ¿en qué era estaban? ¿En qué dispensación o en qué tiempo estaban ahí? En la ley. ¿Y cuál sería la venidera? En el reino. En el reino Jesús va a volver. Y en el reino muy probablemente va a pasar lo mismo. Jesús va a estar obrando, va a estar reinando y va a haber gente en algún momento que se va a rebelar. Entonces va a pasar exactamente lo mismo que acá. Va a haber gente que va a rebelarse y bueno, donde blasfemen contra el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo, va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, a eso se refiere. ¿Algo para comentar o acotar? Decir, ¿no? ¿Queda claro? Ahora, ¿cuál es el pecado imperdonable? ¿Y rechazar a Cristo como el Salvador? ¿No? Pero, O sea, la oportunidad la tenés, ¿no? Por lo menos a los que escuchan el Evangelio. No lo aceptás. Por supuesto que lo puedes rechazar una vez, dos, tres, y en algún día aceptarlo. Ahora, aquel que no lo acepta, lo va a pagar él mismo, ¿no? ¿Me entienden a lo que voy? sí, Estoy jugando con las palabras. No es que sea imperdonable, pero quiero decir, aquel que no acepta el perdón de Cristo o la salvación de Cristo, esa obra es un pecado, porque está rechazando al Salvador, y lamentablemente no tenés perdón después, ¿no? No hay otro camino para llegar al Padre, digamos. Eso lo sabemos. Eh, en fin, eso. También esto tiene que ver un poco con el pasaje aquel de Hebreos 6, que habla de que muchos lo tocan como que se puede perder la salvación. No es que lo voy a tocar ni que vamos a hablar de esto o que lo voy a poner exactamente en el examen, pero la lectura también lo menciona y es algo que podríamos mencionarlo nomás. No quiero meterme demasiado en eso porque se nos va a ir mucho, pero Hebreos 6 dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificados. Bueno, tendríamos que leer antes. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolos a vituperio. Entonces, este pasaje que habla, muchos lo toman así como que aquellos que reciben, que hay
hay posibilidades de que uno pierda la salvación. Y en sí, no está hablando de eso, ¿no? Tiene un paralelismo con esto. Dice que recibieron toda clase de conocimiento, convicción de la verdad, fueron iluminados, saborearon el don celestial y en alguna medida en lo que vivieron estas personas, los fariseos que estuvieron ahí con Cristo, participaron de alguna manera en la obra del Espíritu Santo, experimentaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero deliberadamente rechazaron al Señor, ¿no? Lo exponen a vergüenza pública, dice, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolos a vituperio, como que eso es imposible, ¿no? Entonces, conocen la verdad, pero no la reconocen, ¿no? No la aceptan. Entonces, el rechazo deliberado es lo que hace que esto suceda. Así que bueno, después tendría que profundizar más en este pasaje de Hebreos, por eso no es parte del curso, pero es algo que si lo quieren seguir estudiando está interesante para tenerlo en cuenta, ¿no? Que no se refiere a la salvación que la puedes perder o que aceptaste, viviste, reconociste a Cristo y después lo rechazás deliberadamente. No es a eso a lo que se refiere. Vamos a una última pregunta que también está en la lectura, me parece muy interesante, y es respecto a, bueno, ahora qué pasa con alguien que nunca pudo arrepentirse y aceptar a Cristo, porque un niño que se muere antes de poder arrepentirse, ¿no? Antes de entender lo que Cristo hizo por él. Un infante que muere, no sé, vamos a ponerle, o sea, pecar peca, ¿no? Antes de los 2 años ya peca. Exactamente, pero quiero decir, todos los que son padres o han sido padres saben lo que es, y los que no también, ¿no? O sea, los que conocen niños chiquitos saben que muy rápidamente pecan, digamos, los niños. Bueno, tengo una nena de 2 meses, Miguel, tu nena todavía no la has visto pecar, ¿no? ¿O sí? Miguel dice, sí, no me deja dormir. Daniel, tu hijo, ya le has visto pecar o no? No te ha mentido todavía. Todavía no me ha mentido, ni me ha pegado, pero está ahí. Te tira con algo. Ahora sí, permiso. Mirá, ¿viste? Desobedece ya. Bueno, entonces, pero no ha tenido tiempo de arrepentirse, no tiene todavía la conciencia como para eso. ¿Qué pasa con los bebés que mueren sin tener esa posibilidad? Con los infantes. ¿Qué dice la Biblia? Ok, ¿qué creemos nosotros? ¿O qué creen ustedes? Bueno, siempre nos hemos basado en las palabras del propio Jesús cuando dijo que de los niños era el reino de los cielos. Entonces, es un tema bastante confuso porque también, como dice la lectura, en la parte que leí, hay muchos versículos que dice que ya nacemos en pecado, que desde nuestro vientre también dice que a veces en varios casos, como Juan el Bautista, ya Dios lo había reconocido como salvo. Pero hay otros casos donde no. Normalmente también la lectura decía algo acerca de que los padres que son creyentes probablemente pudiésemos tener la esperanza de que nuestros hijos, por ejemplo, los que ni siquiera han nacido, pudiesen ser salvos. Eh, pero es un tema que realmente la Biblia no concluye netamente qué pasa con los niños. Si realmente permanecen inocentes ante Dios, por su gracia, Él los redime de su pecado, porque todavía no han tenido la oportunidad de escuchar el plan de salvación ni nada, ni tomar una decisión, entonces allí tendríamos que bueno, seguir analizando en la Biblia a ver qué es. Sí, evidentemente, como dijo, sí. Para mí hay un pasaje que cuando se muere el hijo de David, hay un salmo de David dice que lo va a ver a su hijo Ujú. después. Sí, el No sé, Salmo. ¿estás seguro de eso? Vamos a leer esos salmos, pero sí, ahí hay una posibilidad o hay un apoyo bíblico. Salmos, vamos a leer un par de salmos. Primero 51, 51:5. 51:5 dice, He aquí, en maldad he sido formado, dice David, y en pecado me concibió mi madre. O sea, acá tenemos el apoyo de que
aunque no deliberadamente hayamos pecado o lo hayamos llevado a cabo, tenemos esa naturaleza pecaminosa en nosotros, ¿no? Entonces, eso es claro. Y 58:3, Salmo 58:3, se apartaron los impíos desde la matriz, o sea, desde el vientre de la mamá. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron, o sea, no después que cometieron pecado. No es que haya una edad donde pecan o hasta cierta edad no, pero eso es claro, ¿no? Tenemos esa naturaleza pecaminosa, estamos totalmente depravados, pero bueno, también mencionó Daisy lo de Juan el Bautista, ¿no? La Biblia dice, y vamos a leerlo en Lucas, capítulo 1, Que estaba lleno del Espíritu. exacto, aún antes de nacer. Entonces, Dios puede obrar de formas que evidentemente no entendemos ni sabemos por qué, pero Dios puede regenerar una vida. Si el Espíritu Santo de un bebé que no nació todavía, ya está dentro de esa persona, lo ha regenerado. Lucas 1:15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Entonces, Dios hace esta regeneración, Dios lo hace posible. Y me olvidé de un pasaje que podíamos haber estado ahí antes, es el Salmo 22. Salmo 22, verso 10, dice, sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Eso lo dice como es de David. Entonces, si desde el vientre de tu madre es la madre, Dios es su Dios, hay algo que Dios ha hecho aún antes de que el niño naciera, ¿no? Antes de que ese bebé pudiera llegar a ver la luz, incluso. Entonces, Dios puede regenerar a una persona aunque no haya tomado la decisión de aceptarlo. Eso queda claro, ¿verdad? Eso lo dice el ejemplo de Juan el Bautista, lo que David dice acá, cómo David tomó una decisión por Dios y ni siquiera había nacido. Y dice que aún antes en el vientre él era su Dios. Eh, ¿Cómo es eso posible? No hay otra Bueno, explicación que Dios mismo, ¿no? Que Dios lo haya hecho. yo tengo dos puntos más ahí también para apoyar eso. Uno, en el caso de en Primera Reyes 14 12 al 13 que también habla sobre la familia de Jeroboam, que decía que toda la familia era perversa, pero el único a quien Dios identifica como inocente a su hijo pequeño, que no tenía la capacidad de discernir. Entonces, de toda una familia perversa, del único que es sano, que habla es del niño pequeño. Entonces, dando a entender que toda la familia iba a perecer menos él. La otra, habla en Efesios 4 17 18, habla de que eh, hay que entender el mensaje de salvación. Dice, lo leo, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entrenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por causa de la dureza de su corazón. Entonces, eh, el mensaje de salvación hay que entenderlo para que pueda ser aceptado. Entonces, porque si no estamos con el entendimiento entenebrecido, los niños no tienen la capacidad de entender para para poder tomar una decisión de salvación. Y también otro versículo es en Colosenses 1, este, el versículo 5 lo voy a leer, el 5 y 6 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva su fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en la verdad. Los niños no tienen la capacidad de oírla y conocerla, o sea, y entenderla, que vendría a ser conocerla, ¿no? Entonces ellos al no tener esa capacidad no tienen la capacidad ni de aceptarla ni de rechazarla. Entonces, creo que es algo esencial para poder, también para la salvación. Entonces, eso me da la idea de que un niño sí va a tener la capacidad, o sea, sí va a ser salvo,
porque no ha tenido la capacidad de poder entender el mensaje de salvación y poder rechazarlo o aceptarlo. Ahí mismo también entrarían todos estos los niños que tienen autismo, síndrome de Down, que vienen con alguna enfermedad que no tienen la capacidad de entender el mensaje de salvación para tomar una decisión al respecto. Bien, lo que está bien, muy bien, Miguel. Y ahí, ¿verdad? Está bastante bien. Solo que tenemos que entender que no van a ser salvos en base a su inocencia, porque no son inocentes, porque tienen el Sí, mismo. eso sí, no soy, no, O sea, no por ser por eso. inocentes, por su propia inocencia, yo soy inocente, nunca pequé, y van a ir al cielo porque se lo ganaron, porque nunca pecaron y murieron antes, ¿no? Como que pasó algo que cortó, entonces como nunca lo hicieron, no tienen culpa. La culpa ya la tienen por tener la naturaleza pecaminosa, ¿se entiende? No son, no es por méritos propios, no es por justificación, no es porque se declaran justos por su propia justicia, sino nuevamente hay una regeneración, Dios tiene que hacer una obra de regeneración que la hace el Espíritu Santo y la obra de Cristo tiene que ser imputada en esos bebés igual que como tuvo que ser por nosotros. Nosotros por tener que reconocer a Cristo, porque pudimos entenderlo y aceptarlo. Los bebés, en este caso, porque no, como se dice, no llegaron a cometer el pecado, o sea, no tuvieron la conciencia para poder arrepentirse y ser salvos. Pero ellos tienen culpa. ¿Entienden lo que digo? No, son salvos porque la obra, porque Jesús, Dios hace una obra en ellos, dado el hecho de que, bueno, eso es lo que entendemos, ¿no? O sea, tenemos que deducirlo, no que necesariamente por el pasaje de David, por algún otro pasaje que hemos visto, por lo que acabamos de ver, y porque en muchos pasajes en la Biblia hay varios donde, bueno, Noé, que también es salvo junto con su familia, o sea, hay una tendencia de Dios que generalmente salva al hombre justo, o sea, serían los hijos, sobre todo, de las personas que son creyentes. Hay una diferencia. Aquellos que son creyentes, la Biblia demuestra que generalmente, ¿viste cómo pasa? Él y la casa, ¿no? ¿Cómo se llama? La persona que acepta a Cristo, o que conoce a Cristo, que es justo, que tiene temor de Dios, generalmente los hijos son, hay como más tendencia a cuidarlo, a protegerlo o a salvarlo. La Biblia no dice nada en cuanto a aquellos que no son. Podemos deducir, como Miguel lo mencionó recién, podemos inducir o inferir, creer que si no El son, caso de Jeroboam también son, sería pero no podemos decir con total convicción, por ejemplo, si vos vas a animar a alguien, aunque no sea creyente, de que si su hijo recién murió, ¿no? Y es un bebé pequeño, lo vas a animar de que está con el Señor, ¿no? Y vas a tratar de que esa persona reconozca a Cristo y también se salve para que esté con Él. Pero 100% inferir y decir con conclusiones convincentes bíblicas de que un bebé, solo por el hecho de que no pecó nunca, siendo sobre todo hijo de una persona no creyente, es salvo, es como, yo tengo la tendencia a que sí, pero no lo sé. Podemos hablar también de otra cosa que sería aquellos que nunca escucharon hablar de Cristo, que viven en una isla alejada. Tenemos Romanos 1 que nos dice, ¿no? Que una pena. Pero también no hay ciertos paralelismos con esto. O sea, nunca tuvieron la oportunidad. ¿Cómo si jamás no saben ni quién es Jesús? Nunca tuvieron la Biblia. Nunca vino alguien y les contó. No tiene conciencia, ¿verdad? Tienen conciencia para saber que hay ciertas cosas que están bien y que están. Hay moral, hay conocimiento del bien y del mal, de acuerdo a sus leyes, ¿no? No hay nada que dice que Dios hace visible todo. Claro, pero en la naturaleza, la revelación de la naturaleza te demuestra que hay un ser superior. Pueden llegar a creer en eso. Pueden llegar a creer que hay un creador, pero de ahí a inferir que Cristo murió por ellos y que la única salvación. Y bueno, pero ¿cuál es la salvación? No, no creer que hay un ser superior, porque ellos creen y adoran a la luna, o capaz que adoran a un Dios superior y creen que solo hay un Dios. Pero eso los hace salvos y no, o sea, si Cristo no está en ellos. Ahora, o sea, ¿qué pasa con eso? Esas son preguntas que algunos dirán, bueno, por eso lo que pensamos en misiones tenemos que pensar de la manera de que hay que ir y compartirles. O sea, eso nos tiene que impulsar a nosotros a decir, tenemos que llegar a ellos, porque se están muriendo sin Cristo. Esa es la conclusión, por lo que dice Romanos 1, ¿no? Pero, o sea, Dios es justo.
Claro, Eso es lo que me deja a mí tranquilo, yo no lo sé. misericordioso. Y misericordioso, O claro. sea, a mí lo que me hace pensar es, como dice, que va a ser para por su conciencia. Ujú. Si ellos están pecando deliberadamente o realmente están tratando de al Dios. Claro, pero no va a ser por sus obras, entonces también están condenados, no es por obra. Entonces están, no hay salida, me explico. La única salida es Cristo y nadie les compartió, nunca supieron nada. ¿Cómo puede ser justo eso? Claro, no es, En no parte, nos porque al parece. mismo tiempo Claro, ya fueron, o o sea, sea, sí es, pero no es. Porque sí son y en pecadores. cierta medida, ¿qué diferencia tiene uno que vivió, digo, una isla por decir algo, ¿no? Una isla ahí en Sentinel se llama esa, donde no sé si escucharon de ese misionero que nadie puede entrar, que mataron a uno que quiso ir. Bueno, esos que no saben nada, no saben escribir, no saben nada, tienen un idioma que nadie entiende, viven con un rabo, un taparrabo y nada más, aunque vivan 60 años, con un bebé que nunca, o sea, que no pudo desarrollarse y aceptar a Cristo. ¿Qué diferencia hay? Casi ninguna, digamos. O sea, que vivió 60 años, pero no en cuanto a la salvación. Ninguno de los dos tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje y de ser salvo. O sea, ¿tienen conciencia? Sí, tienen conciencia. ¿Sabrá que alguna vez hizo algo malo? Y sí, capaz que le robó al vecino de la tribu al lado, de la choza al lado. Pero, o sea, ¿cómo sabe él que está en pecado y que se va al infierno separado de Dios y que el diablo no tiene una Biblia, ¿no? Nunca escuchó. Entonces, en fin, eso. Hay cosas que no podemos responder, ¿no? Pero hay base bíblica para creer, por lo menos nosotros, de que siendo un Dios justo, habiendo escuchado pasajes como recién compartía el de David con su bebé, y que él sabe que está en la presencia de Dios y que él va a estar algún día con él, y varios otros pasajes, y pensando en la justicia de Dios y el amor de Dios, de que Dios, como pudo hacerlo con David o con Juan el Bautista, de regenerar a una persona que aún no nació, que Dios también lo puede hacer con cualquier bebé, ¿no? Entonces, uno puede tener la firme convicción de que todo bebé que no llegó a desarrollar una conciencia de arrepentimiento y aceptar a Cristo, de que son salvos, ¿no? Por lo menos esa es mi posición porque lo creo. No todos los hijos de los que creen pasa lo mismo, ¿no? Absalón, bueno, Caín, Esaú no fueron personas que siguieron los pasos de sus padres y fueron salvos, pero como decíamos, no ese bebé sí, el hijo de David con Betsabé, aunque no desarrolló conciencia o arrepentimiento, David tuvo la firme convicción de que estaba con Dios. Así que eso es todo. Por acá quedamos. Y las palabras de Jesús entonces en Mateo, cuando dice que dejen a los niños venir a mí, porque ellos heredarán el reino de los cielos. ¿No es allí como más claro ese hecho de que por ser niños, o no sé, que en el idioma original esa palabra niño, si es tal cual así niño o No, habla pero ahí de eso algún es lo tipo que de está inocencia? enseñando. No sé. Es porque ahí había niños que ya tenían una conciencia de pecadora, o sea, no eran niños de un añito, ¿no? Había niños de toda edad. Pero ahí lo que lo que Jesús estaba enseñando es la, la inocencia, el amor de los niños y que sean como los niños, ¿no? Por eso dice que seamos como niños también, ¿no? Porque nosotros, los niños tienen más inocencia, son más nobles. No está hablando de que la salvación es solo de los niños que no sé, que no desarrollaron una capacidad de pecado o algo así. No está hablando de eso en cuanto a eso, sino que claro, que nosotros deberíamos ser más como niños en cuanto a la forma en la que admiramos el reino de Dios, su justicia y todo eso. A veces le damos demasiadas vueltas, ¿no? Y somos demasiado prejuiciosos y tenemos demasiada maldad. Cuanto más crecemos, creo que en líneas generales, ¿no? Más pecado también. Pero creo que ese pasaje no tiene que ver con el contexto de la salvación. ¿Algo más? Yo, Voy a poner la pausa en la grabación.